La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Ahí como está de pie, hermano, por una reverencia al Señor, capítulo 53, versículo 12, dice la palabra: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Diga conmigo, y orado por los transgresores. Esta palabra se cumple allá en Lucas capítulo 23, cuando la palabra dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la palabra de oración del Señor, tome asiento, que dirige por última vez desde la cruz del Calvario y que 900 años antes había sido dada por el profeta Isaías. Lo que ocurre con esto es que Dios demanda de los hombres una comunicación con Él. ¿Por qué demanda Dios una comunicación con Él? En primer lugar, porque es creación. Somos creación de Dios. Y al ser creación de Dios, nos convierte a nosotros en algo importante para Dios. En primer lugar, nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo para su gloria y su alabanza. Y cuando llega el momento de entender que Él es el Padre y recibimos a su Hijo como el Salvador de nuestras vidas, entonces somos sus hijos. Entonces puedo decir tres cosas importantes ahí para que el Señor demande de mí una comunicación. Primero, soy creación, estoy hecho a imagen y semejanza y soy su hijo. Lo que ocurre es que Dios puso en el hombre un espíritu para que viva, pero también ese espíritu es para que se comunique con Él en su momento. Dios en su sabiduría hizo al hombre en esas tres partes: alma, espíritu y cuerpo, o espíritu, cuerpo y alma, como quiera, pero espíritu y cuerpo primero, aunque lo dio por último. Pero, ¿qué importancia tiene que el hombre pueda buscar a Dios? Ahora, el hombre tiene, la comunicación justamente depende de él, el querer hablar con Dios. Diferentes necesidades nos hacen hacerlo. De repente no hay necesidad de nada y no se invoca a Dios. Pero un creyente verdadero tiene que invocar a Dios en las buenas y en las malas. Tiene que invocarlo, tenga o no tenga necesidad. Porque si usted está buscando a Dios cuando no necesita nada, igual tiene que buscarlo para decirle gracias porque no necesito nada. Y ahí su oración se convierte en adoración, se convierte en una cosa linda, preciosa. En cambio la otra se convierte en un clamor porque lleva un dolor y una necesidad profunda. Entonces, comunicarse con Dios pienso que vale la pena. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título: oremos perdonando para agradar a Dios. Este título lo uno a lo que leímos al principio, cuando Isaías dijo que él iba a orar por sus transgresores. Y esto lo puse así, ¿por qué? Porque nosotros al orar tenemos que agradar a Dios, y lo vamos a ver en el camino. En primer lugar, hermanos, la oración tiene una demanda desde el Antiguo Testamento. Desde que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, o lo puso en el huerto del Edén, Dios sabía que iba a necesitar de él. Ahora, la interrogante que quiero despejar con ustedes es: ¿necesitaría Adán, siendo privilegiado de Dios, orar? Lo que voy a decir es una teología propia de José Melgar. Si usted quiere, júzguela, si no, no. Pero yo pienso que Adán no lo necesitaba. ¿Y por qué cree usted que digo yo eso? Sencillamente porque Adán estaba en el periodo inocente. Él no conocía el bien ni el mal. Y además de eso, la Biblia dice que Dios venía al huerto.
Cuando usted lee Génesis 3:8 se da cuenta que Dios ese día llega y ellos se sorprendieron porque acababan de pecar. Y le llamó el Señor y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él dijo: me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. En ese momento Dios ya sabía también, pero le dijo: ¿verdad que comiste de lo que te dije que no comieras? ¿Verdad que desobedeciste? Y comienza el lío tremendo. En ese momento se acabó todo. En ese momento se acabó todo lo que Dios podía tener para Adán, porque lo echó del huerto. Y una vez echado del huerto, entonces Adán tenía que conocer sus rodillas y tenía que conocer a Dios a través de una búsqueda personal, no como cuando Dios de tardecita en tardecita venía al huerto a platicar con ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? Yo no le estoy mintiendo. Si usted lo lee en su casa, Génesis 3:8, y se va a dar cuenta que yo creo, y esta es la teología mía, que no tenía por qué buscar a Dios porque Él venía. El problema es cuando lo saca del huerto, porque cuando sale del huerto, note usted, Dios ya no puede venir, porque el hombre está contaminado, y Dios es santo, 3 veces santo. Entonces, ¿cómo va a venir a contaminarse? Entonces tiene que buscarlo Él, pero cuando lo busca tiene que buscar primero el arrepentimiento, porque arrepentido Dios lo perdona, y por eso tenemos presencia de Dios. Cuando un corazón se humilla delante de Dios y le pide perdón, entonces Dios viene con su presencia a nuestra vida. Parece que yo les estuviese mintiendo, pero no, yo creo así, y lo creo así, porque los patriarcas posteriormente a esto comenzaron a buscar a Dios. Y comenzaron con Abraham. Cuando Abraham fue escogido por Dios para levantar un pueblo, Abraham a partir de ese momento pasó de rodillas. Abraham a partir de ese momento pasó de rodillas buscando la presencia de Dios por 25 años, esperando una promesa. ¿Y cuántos años más oró después de eso? ¿Y cuánto oraría antes para que fuera escogido por Dios? Pero Dios venía a él cuando él lo buscaba. Entonces nosotros cuando buscamos a Dios, hermano, nunca se va a negar a llegar, pero tenemos que estar conscientes de lo que somos. Tenemos que estar conscientes de que somos perdonados por Dios. Entonces el Espíritu de Dios demanda del Espíritu de nosotros que nos comuniquemos con Dios. Y es ahí la gran importancia. ¿Por qué? Porque el hombre en su libertad se fue desviando de la realidad, se fue apartando de Dios. Tanto así que hubo acontecimientos en la historia que usted los conoce como un diluvio, y posteriormente al diluvio una confusión de lenguas y muchas cosas más que pueden haber pasado, que confundieron al hombre. Pero Dios lo confundió de esa manera. ¿Por qué? Para que lo buscaran más, con más anhelo. Entonces lo que ocurre aquí es que Dios siempre está demandando que el hombre lo busque, y que lo busque humillado. El problema, amados hermanos, es cuando nosotros logramos entender quiénes somos, cómo somos, y nos catalogamos sabios. Nos creemos grandes, nos creemos la mata donde se rasca el tigre, nos creemos la mamá de Tarzán, cualquier cosa de esas que dije que no son normales en un púlpito. Pero déjeme decirle, así somos algunos de creídos cuando tenemos algo grande, y eso nos entorpece. Pero cuando tiene usted la palabra de Dios, todo cambia, porque usted puede ser grande, alto, enorme, tener una posición grande, rico incluso, porque la palabra dice que Dios tiene el poder para darnos la riqueza, pero que no nos ensoberbezca y nos ponga en un estado mal, como el rey Nabucodonosor. Ustedes lo recuerdan, porque la soberbia y el orgullo llevan al desquebrajamiento del hombre. Espiritualmente hablando, va perdiendo y se cree que él puede hacerlo todo. Para eso tengo una pequeña historia que contarles, allá en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Si usted puede ir conmigo, y si no, yo lo llevo de una manera explicativa. No he leído todo porque no es fácil leerle todas las cosas, pero mire lo que ocurre con un rey llamado Manasés. Este hombre, según la palabra, dice que hizo lo malo delante de Dios. Él venía a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Era familiar de Ezequías. Pero ¿qué pasó? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, 12.
¿Y sabe qué pasó con este rey? Cuando le dieron el poder se ensoberbeció. Cuando le dieron el poder se puso altanero, orgulloso, y creyó que al darle el poder podía hacer cualquier cosa. Y ese es el grave error, amado hermano. Cuando tú vas a tener un gobierno, deja que ese gobierno te lo gobierne el Señor. Tu misma vida es un gobierno, y el gobierno que tú cedes a Dios te va a ir bien en todas las cosas. Este rey se equivocó porque había tenido conocimiento de Dios, pero se apartó de sus caminos. Cuando se sintió con el poder, lo primero que hizo fue construir otros dioses, y no solo construirlas, sino ponerlos en el templo de Dios. Amado hermano, qué cosa más difícil de entender cuando una persona ha sido adiestrada con la palabra de Dios, como lo era este hombre. Porque él conocía de Dios, él sabía de Dios, pero ¿por qué hizo eso? Déjame decirte, hermano, cuando tú tengas poder o algo que te dé sobre esta tierra, algún título o lo que sea, piensa en Dios, porque piensa cómo va a ocurrir. Por eso que Pablo decía que todos sus títulos y todo lo que tenía lo consideraba basura por alcanzar el excelente nombre de Jesucristo. Si nosotros hacemos eso, Dios va a estar con nosotros. Dios te va a ayudar a hacer lo que tú tienes que hacer. Este rey se equivocó. Y se equivocó tanto, hermano, porque mira, Dios es bueno, es misericordioso, pero déjame decirte algo, se enoja. Hay algo que hizo este hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando entregó el templo a Salomón? Después de que oró para que le recibiera el templo el Señor, lo que ocurrió fue que Dios bajó y descendió y le dijo: hoy he elegido este lugar, y aquí estarán atentos mis oídos, aquí estarán mis ojos avisores, aquí voy a poner mi nombre sobre este templo y yo lo voy a oír. Sobre ese templo que había recibido el Señor, al que le dijo: si mi pueblo se humillare, sobre ese mismo templo este rey había puesto dioses extraños. Sobre ese mismo templo había profanado todo. Amado hermano, ¿creen ustedes que Dios iba a estar contento? Por supuesto que no. Por eso es que tú no puedes profanar tu templo, que es templo de Dios. Tú tienes que estar consagrado a Dios como un hijo de Dios, respetando a Dios, creyéndole a Dios, con fe en todas las cosas en Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros creemos que Dios existe y a través de la fe agradar a Dios, amado hermano. No podemos cambiar los rumbos. Este hombre los cambió y Dios solo lo observó. ¿Y sabe lo que ocurre? Se lo voy a leer mejor para que no parafrasee. Le dice el versículo 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén. Cuando una persona se llena de orgullo, cuando una persona se empodera del poder que le han dado, puede llevar de encuentro a muchos, amado hermano. Por eso es que se llevó de encuentro a Judá y se llevó a todo Jerusalén de encuentro. ¿Por qué? Si a ti te ponen religiosamente a adorar a alguien, hermano, seguramente lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo manda el rey. Porque te lo están obligando. Lo que estamos viendo que está pasando en Nicaragua, ¿qué es lo que está pasando? Alguien que tiene el poder se ha equivocado, hermanos. Alguien que tiene el poder se ha equivocado y están sacando los misioneros, les va a costar caro. Alguien que está empoderado, hermano, está cambiando los rumbos de Dios, y eso no puede ser. ¿Y sabe qué? A este hombre le pasó algo grave. Y eso grave que le pasó, solo le mandó un ejército sirio y lo destruyó. Lo amarraron, lo llevaron, léalo conmigo. Y habló Jehová a Manasés y al pueblo, y ellos no escucharon. Por lo cual, dice Jehová, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Amado hermano, esto es lo que ocurre para el que es soberbio. Esto es lo que ocurre para el que cierra los ojos a Dios. Y esto es lo que ocurre cuando empobrece su espíritu. Mira, yo leí de un pensador por ahí en la radio, fue que lo escuché, no lo oí, que decía que un hombre puede 40 días permanecer sin comer, puede permanecer 4 días sin tomar agua, pero no puede permanecer 4 minutos sin Dios. Me llamó la atención y lo dije, lo voy a usar para ilustrar. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona el Padre le reveló al Hijo en su corazón, no puede vivir ni un minuto sin pensar en el Señor. No puede caminar ningún rumbo si no piensa en lo que Dios dice. No puede ir para allá ni para acá sin pensar
cómo pedirle a Dios permiso. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros veamos cómo se puede equivocar a alguien? Y este hombre está equivocado y equivocado el pueblo, porque dice que Jehová le habló y no lo escucharon. Hermano, eso es una ceguera. Eso lo que está ocurriendo es ponerle más carbón al fuego. Y Dios lo que hizo, trajo ese ejército y lo llevó. Pero mire, casi siempre yo pienso en un tornillo. Yo le digo, Señor, si yo soy un tornillo, ¿de cuántas vueltas? ¿Y qué es lo que yo voy a apretar siendo tornillo? Porque un tornillo lo usan para apretar algo, ¿no? Yo nunca he visto un tornillo que no llegue hasta el límite, porque entonces no sirve, a no ser que ponga un tornillo para colgar en mi saco o algo así. Pero siempre tiene alguna vuelta que darle, y eso soy yo. Necesito que me le vaya dando vuelta el Señor, y cuando me le da más vuelta me duele, y le da más vuelta y me duele, hasta que me duele bastante. Entonces este rey ahora está engrillado, ahora está ahí metido en un lugar siendo el rey, otro rey lo tiene preso. ¿Por qué hizo esto Dios, amado hermano? Porque lo que él hizo fue más grave todavía. Es más, podría yo decir como terrenal que soy, imperdonable. Pero Dios tiene misericordia, Dios es bueno para todo aquel que se humilla. Por eso es que la palabra dice, si se humillare mi pueblo. Por eso es que dice la palabra con David que el espíritu contrito y humillado, Dios lo recibe, amado hermano, no lo rechaza. Y aquí viene la importancia del por qué la oración de la que estoy hablando. Mira, yo no sé qué hizo Manasés durante su gobierno, mató gente, hizo cualquier cosa que haya hecho. Entonces él estaba cargado para pedir perdón. Él estaba en una obligación de pedir perdón. Y esta oración que él dijo, mira, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado. Y lo que estoy hablando es lo mismo, humillado. Si yo no llego humillado ante Dios en mi oración, ¿qué es lo que va a pensar Dios de mí? ¿Qué es lo que le dijo al pueblo? Yo no voy a oír sus oraciones, yo no voy a contestarles nada, le dice Isaías capítulo 1. ¿Por qué dice sus manos están manchadas de sangre y no han hablado conmigo? Vengan a mí y estén a cuenta. Y ahí le habla de todos sus pecados perdonados. Este hombre tiene que haber llegado a ese límite para que Dios haya oído. Mira lo que dice, humillado grandemente en la presencia de Dios y de su Padre. Y habiendo orado a él, fue atendido. Oiga, ¿cómo será esa atención? ¿Cómo será la atención? Sabe que nosotros somos personas y la humildad que pedimos muchas veces no aflora, no llega. Somos impacientes. Nos gusta que nos atiendan. Si a alguno de ustedes no le gusta que lo atiendan, es de otro planeta. Porque nos encanta que nos atiendan, hermanos. ¿Y saben ustedes que es agradable que nos atiendan? Sí, sí. Yo cuando llego a las casas de ustedes, lo primero que me ven es cara de hambre. Cuando llego a visitarlos me dicen, un cafecito, pastor, y que me queda pues que decirles que sí. Pero a uno le gusta que lo atiendan, ¿sí o no? ¿Qué te pasa cuando doblas rodillas en tu problema y no escuchas nada? ¿Qué pasa cuando yo tengo un clamor tremendo y nadie me atiende? ¿No es cierto que así nos ha pasado en algún momento en nuestra dificultad, que vamos a Dios de rodillas y no nos atiende? Hay quienes caminan cuadras enteras de rodillas y Dios no los atiende. Y ya vamos a llegar por qué. Y es una palabra clave, no te has humillado, no le has pedido perdón a Dios. Este hombre está pidiendo perdón porque está humillado. En la palabra humillado me cabe todo lo que yo puedo decir de lo malo de él, la soberbia, la rebeldía, la altanería, todo lo que tenía, homicidios y lo que sea. Pero estaba en la presencia de Dios humillado. Entonces dice que habiendo orado fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró de nuevo al reino. Hermanos, cualquiera puede haber dicho, pero ¿cómo si estoy leyendo que hizo esto? Edificó altares al ejército de los cielos, se alió con el diablo totalmente. Cualquiera podía decir, este hombre no merece nada.
Este hombre no merece ni que lo voltee a ver Dios. Pero ¿sabe qué? Al corazón humillado Dios lo va a encontrar y le va a asistir, lo va a atender, le va a dar audiencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios de restauración. Dios es el que va a restaurar tu vida. Te va a devolver lo que se llevó el revoltón. ¿Por qué? Este hombre ahora está restaurado. ¿Por qué? Porque se humilló. Porque pidió perdón. Otro caso que tenemos es Daniel. Daniel debe de haber orado mínimo 80 años. ¿Y dice usted de dónde saca esos datos? Pues bien sencillo, Daniel llegó jovencito cautivo. Puede haber tenido 14 años, póngale usted 15 o 20, póngale pues para no pelear por tiempos. Más 70 de cautiverio, 90. Y por ahí andaba cuando fue liberado Israel. Pero Daniel estaba orando por el pueblo. Y dice la palabra que cuando él vio los tiempos y fue a leer el libro, que el tiempo de los 70 años se cumplía, lo primero que hizo fue doblar rodillas. Y comenzó a orar por el pecado del pueblo. Y comenzó a orar, perdónalo, Señor. Señor, la justicia es tuya. Y comenzó una oración preciosa que usted la va a encontrar, pero preciosa, entre el capítulo 9 y el 10 de Daniel. Pero qué interesante lo que pasó. ¿Por qué? Porque ese hombre era un hombre de oración. Era un hombre, y vaya ese capítulo 9 de Daniel. Era un hombre precioso en las manos de Dios. Jovencito comenzó su ministerio con Dios y lo terminó viejo con Dios. ¿Por qué? Porque su comunión con Dios era constante, era perseverante, era firme, era seguro. Y Dios lo usaba. Y aquí hay algo que yo quiero leer con ustedes. Y dice la palabra en el capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración, hablando él en términos personales. Yo, aún, dice Daniel, estaba hablando en oración. Quiere decir que no había terminado de hablar las últimas palabras a Dios cuando Dios ya le pone al ángel Gabriel. El ángel Gabriel es una categoría, es una jerarquía entre los arcángeles. El ángel Gabriel lo estamos viendo nosotros como un emisario de Dios en muchos casos, y aquí hay uno de ellos, visitando a una sola persona llamada Daniel. Y viene como pidiéndole disculpas. Oiga lo que dice. No había terminado de orar cuando el varón Gabriel vino, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, mi hijo, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ay, hermano, qué lindo todo lo que le dijo, ¿no? Pero qué precioso. Tal vez a mí me gustaría más que me diga: porque tú eres muy amado. Con eso que me diga me derrito, me deshago. Pero hay una misión importante que le está diciendo, y toda va atribuida a que el hombre estaba de rodillas en oración. Toda va atribuida a que él estaba esperando una respuesta de Dios. Toda va atribuida a que Dios quiere hablar con él porque lo vio en disposición. Y lo que el ángel le va a dar, además del entendimiento, además de la orden, le está diciendo: te vengo a darte sabiduría y entendimiento. Amada iglesia, nosotros necesitamos, tú amado televidente, necesitas conocer a Dios. Pero para conocer a Dios tienes que doblar rodillas, y Dios te va a dar sabiduría y conocimiento. Porque la iglesia que no tiene sabiduría y conocimiento, amados hermanos, está muy lejos de entender lo que Dios quiere en sus propósitos para cada uno.
Cada uno de nosotros tiene un ministerio que ejercer y Dios quiere dártelo, pero quiere dártelo a través de la sabiduría y el conocimiento. Y el ángel está ahí, el arcángel Gabriel está ahí diciéndole: he venido para darte sabiduría y conocimiento. ¿Sabe, amado hermano, que tenemos la ilustración del rey Salomón que hizo el templo de Dios? Esa ilustración me encanta porque este hombre dispuso su corazón a Dios y lo dispuso de una manera especial. Por eso es que Israel no tuvo guerra durante ese reinado y Salomón fue próspero. Al final se nos arruinó, pero Dios igual lo restauró. Pero ¿qué pasó con Salomón? El papá le dijo: tú eres rey, tú vas a ser mi sucesor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Grande. ¿Rey yo? Sí, tú eres el rey. Estás bien cipote, pero tú eres el rey. Pero este hombre lo que hizo sabiamente, sabiduría de hombre, tomó a sus ministros, el ministro de Obras Públicas, el de la Defensa, todos los ministros los tomó y les dijo: vámonos. Y llevó miles de animales. Vámonos. ¿Y dónde vamos? A Gabaón. ¿Y dónde está Gabaón? El lugar alto de adoración a Dios. Oye, ¿qué vamos a hacer? A consultar a Dios. Pero solo por consultar a Dios vamos a ir hasta allá. Sí, porque Él preparó el terreno para llegar. Y en el camino va buscando de Dios. Y Dios lo ve que va. Y dice la Biblia que cuando iban los 1000 holocaustos, que yo no puedo presionarme en nada, ni quiero irme a quebrar la cabeza matemáticamente hablando, siempre había un sacrificio de la tarde. Si Él hacía 3, pongo yo, ¿cuántos eran? Pero si fueron 1000, no sé el tiempo que se tardaron en 1000, pero esos 1000 holocaustos, amado hermano, implicaban que el Señor iba a descender, y descendió justamente. Y lo primero que le dice a este muchacho es: pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y cuando Dios te abre una puerta de esa parte, lo que está viendo es que aquella persona a la cual le dijo: pídame, ¿qué quieres que te dé?, no tiene ambición, no tiene soberbia, no tiene orgullo, no es altanero, es un hombre dedicado a Dios. Por eso Dios te va a decir a ti, amado hermano: pídeme qué quieres que te dé, porque te va a abrir una puerta sabiendo que no ambicionas nada. Y este hombre lo primero que dijo: yo sé que con mi padre has tenido misericordia, dicho de otra manera, dámela a mí también. Y le dijo de una vez: ¿sabes qué? Me han dicho que soy rey, confírmalo tú. Oiga, amado hermano, pero qué importancia tiene, te lo estoy poniendo aquí, ya lo he dicho en otras veces. ¿Por qué? Porque es una forma directa de cómo llegar al corazón de Dios cuando uno está orando. Es forma de llegar al corazón de Dios para preguntarle cosas tan importantes. Me han dicho que soy esto, confírmalo tú. Esa humildad entró al corazón de Dios de una manera especial. Y esa manera especial se tornó en riqueza. ¿Por qué? Porque sencillamente ese corazón humillado desde Salomón, el Señor lo vio y le dijo: pídeme qué quieres que te dé. Y él solo le pidió esas cosas y le dijo: solo dame sabiduría y conocimiento, porque para gobernar tu pueblo lo necesito. Amado hermano, tú necesitas sabiduría y conocimiento para gobernar tu vida. Tú necesitas sabiduría y conocimiento para gobernar tu casa. Tú necesitas sabiduría y conocimiento para muchas cosas en esta vida, de la vida cristiana, porque este evangelio es por fe y para fe. Y Dios te va a llevar a donde no te imaginas, pero tienes que bajar al nivel de Dios. Aquí está Daniel bajando de una forma especial la sabiduría y el conocimiento de Dios. No lo está bajando de internet, lo está bajando del Dios mismo que ha venido del cielo a la tierra para hablar con él y darle una orden y darle el cumplimiento. Así, amado hermano, el Espíritu Santo en la vida del creyente va a bendecirte. Cuando tú lees Romanos 8:26, que es muy conocido, dice que nosotros no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña cómo pedir lo que debemos. Oiga, qué interesante. Pero el Antiguo Testamento estaba lleno de oraciones. Tuvimos a un Elías poderoso en oración y muchos más. A mí Elías me encanta cuando dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Solo me encierro y cierro los ojos y digo: quiere decir que este hombre pasaba solo en la presencia de Dios, porque llegaba cualquiera y le preguntaba y decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
Qué lindo, ¿no es cierto? Cuando la iglesia entra en la presencia de Dios, constantemente tiene los favores de Dios. Cuando constantemente dobla rodillas humillada y está en la presencia de Dios, la Shekinah de Dios viene. Aquí vamos a ver milagros, no vamos a estar viendo tanto entierros ni cosas, hermano. Vamos a ver la mano de Dios con sanidades, vamos a ver la mano de Dios en todas las cosas de la vida, porque lo necesitamos. Dios es bueno. Cuando Adán se ausentó, los patriarcas lo buscaron. Y todos lo han buscado. Pero Dios en su amor, Hebreos capítulo 1, se acuerda y envía al pueblo a su Hijo. Y lo envía, ¿para qué? Para hablarle al pueblo. El que crea que Jesús no le habla está equivocado. Lo envió para hablarle al pueblo. Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amados hermanos, hace 2000 y tantos años Jesús vino a esta tierra y traía un mensaje específico. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. No le cambia el mensaje, porque Jesús no lo cambió en ningún momento, tanto así que en una de las grandes comisiones al final, en Lucas 24 está: y será predicado este Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús no cambió su mensaje en todo su ministerio, y ahí lo trajo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios fue acercarse a nosotros, hermanos. Si usted y yo estábamos desposeídos de todo. Por eso, cuando usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, usted ha reconocido lo mejor de la vida. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, siéntase privilegiado. Cuando usted tenga realmente a Cristo en su corazón, siéntase diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque Dios vino a hablarnos a través de su Hijo. Por eso, cuando lo bautizó, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo la complacencia. Y luego en la transfiguración le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oigan. Oiga, a Él oigan. ¿Por qué? Porque Él traía la palabra, Él traía la recomendación del Padre, Él traía a mostrar el reino. Él venía para mostrarnos la oración. Él venía a enseñarnos a orar. Él venía a meternos en una cosa de acercamiento a Dios más directa que los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento el Espíritu venía esporádicamente. Sin embargo, ahora, amado hermano, tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, no hay excusa para buscar a Dios. Tienes que entrar en el detalle de encontrarte con Dios, porque Adán lo expulsó del huerto. Tú no lo expulses de tu vida. Tú no lo quites de tu vida como Manasés, ¿sabes? Jesús traía una enseñanza y la resume de esta manera y dijo: les voy a contar una nueva parábola. Lucas 18:1 dice: y esta es la necesidad de orar y no desmayar. Oiga, eso lo dijo por una viuda que hablaba con un juez injusto. Pero ¿qué pasará con nosotros que no somos viudos ni tampoco tenemos un juez injusto? La necesidad de orar está sujeta en mí. La necesidad de orar está sujeta a ti en tu ministerio. La necesidad de orar está sujeta en Taura, que es ministro del Señor en el mundo. La necesidad de orar tiene que estar en nosotros, y no solo cuando hay necesidad, sino que tiene que estar en nosotros todos los días de nuestra vida, estemos bien o estemos mal. Porque Dios así dijo: sin desmayar. Y cuando dice sin desmayar, es porque tú vas a seguir pidiendo todos los días de tu vida lo que quieres que te dé. Pero si el Señor quiere que nosotros tengamos las condiciones necesarias para que esa fe y esa esperanza se mantengan, para que nuestra fe agrade a Dios, se tiene que hacer de una manera específica, perdonando. Y aquí es donde entramos en el detalle de la dificultad, porque empezamos este sermón hablando de la profecía en Isaías y llegamos a una conclusión de las 29 profecías de la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Pero ¿cómo está tu perdón? ¿Cómo tú lo estás haciendo?
¿Cómo estás llegando al trono de Dios con manos sucias? ¿Cómo estás llegando al trono de Dios sin pedir perdón? Amado hermano, esto tiene que ver mucho con lo que te voy a leer, Marcos 11, por favor, en la parte importante de la oración. Y yo quiero desglosarlo, aunque esto lo hemos hablado tantas veces, pero vale la pena que lo volvamos a leer. Marcos 11, 24 en adelante. Dice de esta manera Marcos: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿No es cierto que esta frase la hemos enseñado en prédicas solitarias? Yo le llamo prédica solitaria porque aquí tengo promesa, aquí tengo todo, pero sin leer lo demás, se me borra. Lo voy a volver a leer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí viene: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. ¿Qué es lo que me está diciendo esta palabra? ¿Me está mandando a orar para que yo perdone? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si perdonamos, nuestro Padre nos perdona. Pero mira, dos cosas te voy a decir, la relación de la oración. Primero, Dios acepta de ti, de mí, el perdón para otros. Porque no es lo mismo que yo diga: oiga, hermano, fíjate que yo te perdono. ¿Me perdonas? Sí, gracias. Chao. Ese es un perdón demasiado simple. Es un perdón muy personal sobre esta tierra. Pero sin embargo yo llego de rodillas donde el Señor y le digo: Señor, yo te he ofendido a tu siervo. Yo necesito que me ayudes a perdonarlo. Yo necesito que me perdones por lo que yo le hice a él. Eso cambia toda la relación, porque Dios en ese momento va a venir a mi corazón y me va a dar la paz, y Él me va a decir: te perdono. ¿Por qué? Porque Dios actúa de esa manera. Y una vez que yo hice eso, llego yo y le digo: Señor, ahora perdóname a mí. Pero si yo no lo logré allí, Dios no me perdona. Y eso es lo que no entendemos. Por eso es que las oraciones se vuelven estériles, hermano. Están topando en el techo, topando y no decir: ¿por qué no me habla, Señor? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me he humillado? ¿Por qué no he llegado a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname? ¿Acaso no he leído lo que dije al principio, que dice: no están bien, vengan a mí y pónganse a cuenta conmigo? Ahí está la gracia de Dios. Y esto es bien complicado y enredado cuando lo leemos. Por eso dije yo, prédica solitaria. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Es una prédica preciosa hasta ahí, con promesa. Y mi problema está que cuando yo esté orando, perdone si tengo a alguien que perdonar. Porque en esa oración es cuando Dios revisa mi corazón. En esa oración es cuando Dios va a saber si verdaderamente estoy perdonando. Por eso es que muchas veces, hermano, ese perdón se queda en el olvido, se queda en el espacio del tiempo, se queda donde no se puede ver. ¿Por qué? Porque el que le pediste perdón sigue siendo tu enemigo. Y ese que sigue siendo tu enemigo dice: yo ya le pedí perdón a él si quiere. No, es que el trato es con Dios. Si el trato no es con Dios, no hay perdón, amado hermano. Pero yo quiero que entendamos esto. ¿Y por qué usted puede pensar: me cambió el mensaje? No, es el mismo. En el Antiguo Testamento como ahora es el mismo. Manasés fue perdonado por eso. Daniel oraba para que el pueblo fuera perdonado y volviera en paz después de los 70 años. Entonces nosotros tenemos que ser. ¿Y sabe qué es el resultado? Corazones sanados. Y una iglesia con corazones sanados es la iglesia más preciosa sobre la tierra, porque todos los feligreses de Josué se van a conocer, se van a entender. Cuando a alguien le pasa algo, todos estamos con él. Eso es la vida de la iglesia. Por eso el Señor insistía: amaos los unos a los otros, ámense los unos a los otros, más que a ustedes mismos, porque Dios así lo demanda. Jesús ordena amar, pero orar perdonando. Váyase conmigo a Mateo 5:44. Vamos terminando, hermanos.
Mateo 5:44 hay algo que tampoco nos gusta, pero el proceso fue el primero que le dije. Si el primero no funciona, este segundo es por gusto. El segundo dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser posible? ¿No es cierto que a nosotros nos cuesta, hermano? Pregúnteme a mí si amo a mis enemigos y yo le voy a decir no tengo. Pero es que no es cierto, le estoy mintiendo. Siempre hay enemigos, pero usted los puede revertir y creer que no tiene enemigos. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que no hay arma forjada para usted, y el que quiera pelear con usted lo va a hacer solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted perdona? No tiene enemigos, porque si lo hizo con la relación con Dios, lo hizo bien. Si perdonó así de palabra, puede seguir siendo su enemigo, pero si lo hizo con Dios, Dios actúa y perdona, y aquel perdón viene, y cuando eso llega, usted está en paz, y cuando está en paz, no tiene enemigos. Entonces, si algún enemigo le aparece por ahí que usted cree que es enemigo de lo que el diablo manda, usted perdónelo. Usted perdónelo. Si puede perdonarlo, perdónelo, y lo más seguro es que va a poder. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted perdona, esto acorta la distancia de la venganza. Todos tenemos, por un gen que viene desde el Antiguo Testamento con Adán, un gen que se llama venganza. Todos tenemos una pequeña partícula de Caín. Díganme que no, y no son de este planeta. Amado hermano, todos queremos vengarnos de algo, aunque sea chiquitito, así, en segundos. Pero Dios hace la obra con nosotros, porque el amar acorta la distancia de la venganza, y llega un momento que no existe la venganza. Y cuando no existe la venganza, hay felicidad. Y ahí es donde podemos comprobar el amor de Dios. Ahí es donde podemos comprobar la misericordia de Dios. Ahí es donde verdaderamente nace para nosotros aquel Cristo que dijo aquellas palabras: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí es donde nosotros, el ultraje tiene que ser diferente, no tomarle más que un perdón, porque aquí denota el corazón humilde ante Dios. Si tú no has perdonado a aquel que te ofende, y no has logrado amar a aquel que tienes ofensa, no hay corazón humilde. Perdóname, no hay corazón humilde. Y el corazón humilde solo lo conoce Dios. Por eso yo no digo que soy humilde porque soy mentiroso. El día que yo diga que soy humilde, dejo de serlo, porque no puedo decir que soy humilde. El único que dijo es: aprendan de mí que yo soy humilde de corazón. Y por esa razón, Jesús vino a la cruz. Yo no sé qué piensa usted si lo crucificaran. Lo primero que va a hacer es mirar quiénes lo están haciendo. Y alguien que le haga daño, usted lo primero que va a ver es mirarlo y decirle: me las vas a pagar. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo, porque él ahí demostraba lo que había dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde. Qué lindo, hermanos. ¿Por qué? Te leo lo que leímos hace ratos en Lucas 23. Que la palabra es clara, no nos miente ni nos engaña cuando dice el 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y mire, y Jesús decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese amor no tiene medida. Ese amor no lo entiendo. Y no lo entiendo porque no estoy en la capacidad de Jesucristo en la cruz. No lo entiendo porque todavía no he podido perdonar de corazón.
No lo entiendo porque todavía no he aprendido a ser manso y humilde. No lo entiendo porque todavía tengo vestigios del hombre viejo. No lo entiendo porque no he madurado. No lo entiendo porque no he nacido de nuevo. No lo entiendo porque no he permitido que Dios transforme mi vida y me cambie para poder ser feliz perdonando a mis enemigos. Jesús dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué cosa? Él no dijo: yo los perdono. Yo los perdono a todos ustedes que me van a clavar, a todos ustedes que me van a azotar. Yo los perdono. No dijo eso, se fue al Padre, porque el Padre es el único que puede perdonar a través de Jesucristo, amado hermano. Por eso es que se fue al Padre y le dijo: papá, ¿sabes qué es lo que me están haciendo? Perdóname, porque ellos no saben lo que están haciendo. Son ignorantes. ¿Sabe lo que pasó ahí en ese momento? Jesús lo dijo con palabras audibles y fuertes y gritó casi: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo que ahí hizo es dejarlos al borde del arrepentimiento, porque todo aquel que oyó aquellas palabras tiene que haber razonado y pensado: tengo que arrepentirme para ser perdonado. Y así nos deja a nosotros, así te está dejando a ti en la televisión. Tú que estás detrás de esa cámara de televisión, de tu televisor, tú estás oyendo este mensaje. Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguramente tú tienes ese mismo problema. Solo te quiero decir algo importante: Dios ya te perdonó si tú lo recibes como el Salvador de su vida, porque esa palabra la hizo para ti, para decirte: arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios. Mira qué interesante, porque el Señor lo que hizo en ese momento los dejó así. Y el primero que resultó fue el centurión, que se puso de cuadrado y dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquella palabra le llegó al corazón. Se arrepintió, amado hermano. ¿Y cuántos más se pueden haber arrepentido? ¿Y cuántos más estarán arrepintiéndose? ¿Y cuántos más se arrepentirán este día? Porque Jesús los deja al borde. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Por eso es que la palabra dice que nosotros, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y si dice la palabra, pero debemos de reconocer que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, si a ustedes les falta algo, dijo el Señor, yo soy el abogado en el cielo de ustedes. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Padre amado, gracias, Señor. Oh Dios mío, tú eres el que hizo reconocerlos allí debajo de la cruz. Y no solo eso, Señor, sino que a partir de ese momento sigues perdonando a los que se arrepienten. Y no solo eso, sino que nos mandas a perdonar a los que nos ofenden. Cosa más linda, Señor, interpretarla, vivirla sobre todo, porque no te ganancia para mí tener enemigos. Y tú te fuiste de esta tierra, Señor, no dejando ni un enemigo, porque un día todos serán tus amigos. Un día, Señor, se cumplirá la palabra. Hasta los que te traspasaron te verán, Señor. Padre, gracias. Gracias porque la iglesia, Señor, recibe esta palabra, y yo también, en ese amor profundo, en ese deseo grande de obedecer, de no ser como un Manasés que se equivocó, sino ser como un Daniel que recibió sabiduría y conocimiento. Si el postrer hombre se vició porque Adán fue culpable, te retiraste del huerto del Edén, Señor, pero volviste con nuestro Señor Jesucristo. Él es el huerto, Él es el Edén para nosotros. Señor, ahora yo te pido a esta congregación, le pongas un espíritu de perdón, para que en este momento puedan traer a memoria a quién van a perdonar. Pero que vayan de rodillas humillados ante ti y te pidan, Señor, la facilidad para que sean ellos perdonados por los que han ofendido y los ofendidos se sientan perdonados. Ese juego de palabras confunde, Señor, pero no debo de perderlo de vista, porque la palabra dice que si yo no hago eso, tú no me perdonas a mí. Y yo necesito tu perdón, Señor. Por eso ahora pon un espíritu de perdón en el pueblo, Señor. Bendícelo, Padre, bendícelo. Bendícelo, Señor, porque desde esa cruz tú dijiste: perdónalos, no saben lo que hacen. Oh Espíritu Santo, ahora derrámate sobre tu pueblo, Señor, derrámate.
Ayúdanos a perdonar a otros, Padre. Hay tanto perdón que pedir en este pueblo, Señor. Hay tanto perdón que pedirte sobre esta tierra, Dios mío. Oh, precioso Señor, gracias. Derrama de tu espíritu sobre cada uno de ellos. Dale, Señor, sabiduría, conocimiento. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Damos a ti el honor, la gloria, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.